Bien, el objetivo de la clase es conocer y aplicar las medidas de dispersión. Entonces, este objetivo corresponde a la semana 25, ¿ya? A la semana 25. Bien, entonces, ¿qué son estas medidas de dispersión? A diferencia de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión no son datos de la muestra, más bien corresponden a parámetros estadísticos que indican qué tan cerca o lejos se encuentran los datos respecto de la media, ¿ya? Respecto de la media. Por lo mismo, siempre van a depender de ella. En general, las medidas de dispersión sirven como indicadores de variabilidad de los datos, ¿ya? Entonces, estos datos van a depender de la media. ¿Y quién es la media o la media aritmética? Es el promedio, ¿ya? Recuerden que el promedio es el valor más representativo de una serie de datos, de una muestra, ¿ya? Entonces, tenemos la medida de dispersión, que son un parámetro estadístico, y me indican qué tan variables son los datos y también indican cuánto se alejan los datos respecto de la media aritmética o del promedio, ¿ya? Entonces, las medidas de dispersión son las siguientes. Tenemos el rango, que ustedes ya lo conocen. Tenemos la desviación media, la varianza y la desviación estándar o típica. Ahora, esto es como un ciclo de estos tres. Es decir, yo necesito, eh, para calcular la desviación estándar, yo necesito la varianza, y para calcular la varianza, yo necesito la desviación media. Van todos de la manita, ¿no? Todas estas medidas de dispersión son con fórmula, ¿ya? En la cual está involucrada la media. ¿Ya? El rango ustedes ya lo conocen, que es el dato mayor menos el menor. Ya, entonces vamos a empezar con el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el menor. El rango me permite tener una idea de la dispersión de los datos. Entre mayor es el rango, mayor es la dispersión de los datos. ¿Ya? Mayor es la dispersión de los datos. Entonces, tenemos el rango, que es el dato mayor, menos el menor, ¿ya? Indica la dispersión entre los valores extremos de la variable, porque toma el mayor y el menor, ¿ya? Es la diferencia entre el dato mayor y el menor de la variable. Eso ya lo conocen, ya hemos trabajado con el rango. Entonces, tenemos un ejemplo. Dice, el entrenador de un equipo de natación debe elegir a uno de sus integrantes para la próxima competición de estilo libre, según los tiempos en segundos de los postulantes en las 5 últimas carreras de 100 metros de estilo libre. Cuenta con la siguiente información. ¿Ya? Tenemos a David, a Ignacio, ¿ya? Y tenemos sus tiempos en segundos, ¿ya? De las 5 últimas carreras. Y la pregunta 1, 2 y 3, la primera dice, ¿cuál es el tiempo promedio de David e Ignacio? Calcular el rango de los tiempos de David e Ignacio. Y la pregunta 3, ¿a quién debiera elegir el entrenador para participar en la competencia según la media aritmética? Justifica. Bien, primero vamos a calcular la media o promedio, como ustedes quieran decirlo. ¿Y cómo es el promedio? La suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos. Entonces vamos a calcular la media de David. Eso es lo primero. Entonces, yo tengo que calcular, o mejor dicho, sumar todos sus tiempos. Es decir,
sumar los 64 segundos, más los 58 segundos, más los 68 segundos, más los 62 segundos, más los 65 segundos. Y eso dividirlos en cuánto, en 1, 2, 3, 4, en 5, porque son 5 carreras. ¿Ya? Y ahí entra a trabajar ya la calculadora. Si yo sumo todos esos datos, me tiene que dar 317. ¿Cuánto? 58. 58. Se ve pequeñito. Ya, 317 me da la suma. Y eso dividido en 5 me da 63,4 segundos. Ese es el promedio en el tiempo de David. Voy a hacer lo mismo con Ignacio. Promedio o media de Ignacio. Entonces lo mismo, voy a sumar 69 más 65 más 70 más 63 más 50. Y todo esto dividido en 5. Si yo resuelvo esa suma, ¿cuánto me da esa suma? Dice 63, ¿cierto? Ahí. Sí, 63. 317. También me da 317. Sí. Ya. 317 dividido en 5 y también me va a dar los 63,4 segundos. O sea, el promedio es el mismo para ambos competidores, para ambos nadadores. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular el rango de los tiempos de David e Ignacio. Entonces, el rango, aquí para David, ¿ya? Vamos, esa letra D significa el David. Y el rango para Ignacio. El rango, recuerden que es el dato mayor menos el menor. En David, dato mayor, 68, menos el menor, que es 58. Si yo hago su resta, me da 10. Vamos con Ignacio. Ignacio tiene 70, dato mayor, menos el dato menor, que sería 50. Y aquí eso me da 20. Ya. Ahora, con estas dos informaciones que tengo el promedio, tengo el rango, ¿a quién debiera elegir el entrenador para participar en la competencia según la media aritmética? Justifica. Ya. Se supone que como es una carrera de natación, el que tenga el promedio más pequeño es el que debería elegir, porque es que se demora menos. Ahora en este caso tenemos el mismo promedio, entonces ahí yo no tengo como la opción de elegir. Entonces, el rango me va a dar la información a quién yo voy a elegir. ¿Y por qué? Si yo me devuelvo a lo que es el rango, dice acá, es la diferencia entre el dato mayor y el menor. El rango me permite tener una idea de la dispersión de los datos. Entre mayor es el rango, mayor es la dispersión de los datos. Entre los dos, el mayor rango lo tiene Ignacio. Ignacio. Eso quiere decir que los datos de Ignacio son más dispersos. Por lo tanto, el entrenador debiese elegir a David, porque tiene menor rango. Entonces, aquí,
el entrenador debe elegir a David porque sus tiempos son menos dispersos. ¿Ya? Bien, entonces aquí calculamos la media y el rango. Nada más que eso hicimos. ¿Ya? Entonces el rango me da esa información. Entre mayor es el rango, mayor es la dispersión de los datos. Entre menor sea el rango, sus datos van a ser menos dispersos. ¿Dudas? ¿Consultas hasta ahí? ¿Dudas, consultas? Ya, vamos con el siguiente. Entonces, la media aritmética es una medida que entrega una característica generalizada de los datos, ¿no? El valor más representativo. De ahí tenemos que sacar la desviación media, variancia y desviación estándar. La desviación media. Se define la desviación media como el parámetro de dispersión que sirve para calcular cuánto se desvían en promedio los datos de la distribución de la media aritmética. Se calcula como la media de los valores absolutos de las diferencias entre la media aritmética y los diferentes datos. Ahora, en palabras medio enredado, pero aquí les voy a presentar la fórmula, ¿ya? Con eso calculamos la desviación media. Entonces, es la distancia promedio entre cada valor y el promedio, ¿ya? Es la diferencia que hay entre el promedio y el dato, ¿ya? Entonces, me permite determinar en cuánto varían en promedio los datos de una distribución respecto a la media. Entonces, ahora vamos a aplicar esta fórmula, la desviación media. Con el mismo ejemplo, ya entonces ya tenemos a David y Ignacio, tenemos los tiempos de sus 5 carreras, estos tiempos están en segundos, y vamos a calcular la desviación media de ambos. Entonces, ¿qué es la desviación media? Es la sumatoria entre quién, esperen, esto es un valor absoluto, 64, a cada dato, yo le tengo que restar el promedio. Entonces aquí voy a devolver un poquito el ejercicio. El promedio o la media de David es 63,4. Entonces aquí lo voy a anotar. 63,4. Voy a escribirlo mejor porque se ve medio enredado. La media de David es 63,4 segundos. Y la de Ignacio es la misma. 63,4 segundos. Entonces yo tengo que calcular su desviación media. Entonces, a cada dato, yo le tengo que restar su promedio. Entonces aquí yo coloco 63,4 en valor absoluto, para que el resultado me quede positivo, más el siguiente dato, este ya está listo, sería 58 menos el promedio, nuevamente el promedio, 63,4. Más el siguiente dato, 68, menos 63,4. Más el siguiente dato, que es 62, menos el promedio, que es 63,4. Más 65, menos
63,4. Ahora, y todo esto tiene que estar dividido, no se olviden, dividido entre la cantidad de datos. En este caso, en este ejercicio, sería en la cantidad de carreras, que son 5. Entonces aquí a ocupar la calculadora. Entonces, 64 menos 63,4, eso me da 0,6. Más 58 menos 63,4, eso me da 5,4. Positivo. ¿Y por qué positivo? Porque está en valor absoluto. ¿Ya? Esa rayita que está a los lados significa valor absoluto. Entonces el resultado que me dé aquí siempre va a ser positivo. ¿Ya? 68 menos 63,4, eso me da 4,6 positivo. Más 62 menos 63,4, eso me da 1,4. Más 65 menos 63,4, eso me da 1,6. 1,6. Y todo esto dividido en 5. Calculadora nuevamente. Eso me tiene que dar 13,6. Ahí si quieren pueden comprobar. Y 13,6 dividido en 5, eso me da 2,72. ¿Ya? Esa es la desviación media de David. Ahora, lo mismo tengo que hacer para Ignacio. Lo mismo tengo que hacer para Ignacio. Es decir, a cada dato, yo le tengo que restar el promedio. Es decir, vamos a Ignacio ahora. 69 menos el promedio, que es 63,4. Más 65 menos 63,4. Más, vamos aquí, 70. 70 menos 63,4 más 63 menos 63,4 y el último sería 50 menos 63,4. Y todo esto dividido en la cantidad de datos, que son 5, porque son 5 carreras. Veamos, 69 menos 63,4, eso me da 5,6. 5,6. Más, veamos el siguiente. 65 menos 63,4, eso me da 1,6. 70 menos 63,4, eso me da 6,6. Más 63 menos 63,4, eso me da 0,4. Más 50 menos 63,4, eso me da 13,4 positivo. Todos estos datos yo los voy a sumar y el resultado yo lo voy a dividir en 5. Me tiene que dar 27,6. Resuelvo esa división, ¿ya? Lo hace la calculadora, y eso me da 5,52. ¿Ya? Entonces, aquí el que tiene menos desviación media es David. ¿Ya?
esto mismo van a tener que hacer en la pregunta esencial, ¿ya? Entonces, la desviación media simplemente es poner un valor absoluto y a cada dato, yo le voy restando el promedio. A cada dato yo le resto el promedio, ¿ya? Y todo eso tiene que estar dividido en la cantidad de datos. En la cantidad de datos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular el promedio o la media. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? No. Ya, entonces vamos con el siguiente. La varianza. Utilizada para medir la dispersión de los valores de una variable respecto a la media. Sobre el valor de la varianza, una varianza alejada del cero significa que los datos están dispersos. Una varianza cercana a cero significa que los datos están concentrados alrededor de la media. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular la varianza de los datos que hemos ocupado anteriormente. Vamos a calcular la varianza de David e Ignacio. Después, esto mismo que estoy haciendo yo, es lo mismo que tienen que hacer en la pregunta esencial. ¿Ya? Los datos cambiaron, pero es la misma idea, por si acaso. La misma idea. Entonces ahí tenemos la fórmula de varianza. Es el dato menos el promedio. El resultado de eso yo lo elevo al cuadrado. O sea, lo que tenemos aquí como resultado se eleva al cuadrado. ¿Ya? Lo voy a escribir todo. Vamos a empezar con el de David. Entonces, S al cuadrado, aquí entre paréntesis, David. ¿Cómo se calcula la varianza? La varianza va a ser 64 menos el promedio, que es 63,4, y todo eso elevado al cuadrado. Más el siguiente dato, 58 menos 63,4, todo eso elevado al cuadrado, más 68 menos 63,4 y todo eso elevado al cuadrado, más 62 menos 63,4 elevado al cuadrado, más 65, ¿listo ese? 65 menos 63,4 al cuadrado. Y todo esto, espérenme que quedó medio rara esta línea divisora. Todo esto tiene que estar dividido en 5. Ya. Los resultados que están aquí dentro del paréntesis ya los calculamos. Ya sabemos cuánto da. 64 menos 63,4, aquí me daba 0,6 al cuadrado. Más 58 menos 63,4, eso me daba 5,4, ¿ya? 5,4 al cuadrado. Acá me daba 68 menos 63,4, 4,6 al cuadrado, más 62 menos 63,4, eso me da menos 1,4 al cuadrado, más 65 menos 63,4, eso me da 1,6 al cuadrado. Ahora, como está al cuadrado, todos los resultados van a ser positivos, así que no hay problema.
Si se fijan, estos resultados que están aquí adentro son los mismos resultados que nos dio acá. Entonces yo perfectamente puedo tomar estos valores y colocarlos acá. Y lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Entonces todo esto viene de la mano. Viene de la mano todo. Y lo leo y divido en 5. Ya. Calculadora nuevamente. 0,6 al cuadrado. 0,6 al cuadrado, eso me da 0,36. Más menos 5,4 al cuadrado, eso me da 29,16. Más 4,6 al cuadrado, eso me da 21,16. Más menos 1,4 al cuadrado, eso me da 1,96. Más 1,6 al cuadrado, 2,56. Y todo esto dividido en 5. Dividido en 5. Bien, si yo resuelvo esa suma, toda esa suma, 2, 4, 5, 6, 7, me debe dar 11,04 y dividido en 5, vamos a calcular el tiro. Veamos cuánto me da. 0,36 más 29,16. 21,16, 1,96 más 2,56. 55,2. Si me equivoco, ustedes me corrigen. Y dividido en 5 me da 11,04. Esa es la varianza de David. El mismo procedimiento para ahora Ignacio. Lo mismo, pero para Ignacio. Entonces aquí la varianza se denota con S al cuadrado. Aquí lo vamos a poner un paréntesis porque esta hora es de Ignacio. Esto es como un poquito medio mecánico, así que, ¿ya? Así que no se vayan a equivocar en los números. Ignacio. Entonces, el mismo procedimiento. Veamos. Ahora voy a tomar los datos de Ignacio. Entonces va a ser 69 menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado, más el siguiente dato que es 65 menos el promedio al cuadrado, más 70 menos 63,4 al cuadrado, más 63, no, 63 no. 63 menos 63,4 más el 50 menos 63,4 al cuadrado. Recuerden que todo esto tiene que estar al cuadrado y aquí dividido en la cantidad de datos, que en este caso son 5. Veamos cuánto me da. 69 menos 63,4, eso donde antes nos dio 5,6. 5,6 al cuadrado. Acá me da 1,6 al cuadrado. 70 menos 63,4, eso me da 6,6 al cuadrado. Acá me da 63 menos 63,4, eso me da 0,4 al cuadrado. Más, aquí, 50 menos 63,4, eso me da 13,4 al cuadrado. Y todo esto, no olviden, dividido en
5. Entonces ahora tengo que calcular los cuadrados de cada uno de estos resultados. 5,6 al cuadrado, 31,36. 1,6 al cuadrado, 2,56. Más 6,6 al cuadrado, eso me da 43,56 al cuadrado, o sea, 43,56, más 0,4 al cuadrado, eso me da 0,16. Y el último, 13,4 al cuadrado, eso me da 179,56. 179. Si me equivoqué en algún dato, por favor, ustedes me corrigen. Todo esto dividido en 5. Vamos a resolver la suma. Entonces vamos a sumar cada uno de estos datos, 31,36 más 2,56 más 43,56 más 0,16 más 179,56. Eso me da 257,2. Y ahora dividido en 5. Y me da 51,44. 51,44. Eso quiere decir que David es el mejor nadador que Ignacio, ¿ya? Porque tiene menos, su valor de la varianza es menor, ¿ya? Está más cerca del cero. Eso quiere decir que sus datos son menos dispersos, ¿ya? Todo esto tienen que hacer en la pregunta esencial. Es muy mecánico todo esto, ¿ya? Siempre se hace lo mismo. Siempre se hace lo mismo. ¿Dudas? ¿Consultas? Para pasar al último, que el último es más sencillo. ¿Mm? No hay dudas, pero el relato. Bien, y el último es la desviación estándar o típica, ¿no? Entonces, la desviación típica, también conocida como desviación estándar, es una medida que se usa para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos, presentando un número cual, al ser interpretado, expondrá qué tan cercanos o lejanos están los datos. Una desviación estándar baja indica que la mayor parte de los datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca del promedio, mientras que una desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre un rango de valores más amplio. El concepto de alta y baja varía según cada muestra, ¿ya? Entonces, para calcular la desviación estándar, ustedes simplemente tienen que aplicar raíz a la varianza. Nada más que eso. Entonces, para calcular la desviación estándar, yo simplemente tengo que aplicar la raíz cuadrada a esto. Nada más que esto. Es decir, en la varianza de David, ¿cuánto me dio? David, veamos al tiro. ¿Cuánto me dio en delante? Me dio 11,4. 11,04 era la
varianza de David. La varianza de Ignacio. Ignacio me había dado 51,44. Y ahora me piden la desviación estándar de cada uno. Entonces yo, ¿qué hago? A esto yo le aplico raíz. A esto yo le aplico raíz. O sea, va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Del 11,04. Y ahí yo voy a encontrar la desviación estándar de David. Y la raíz de 11,04, vamos a calcular el tiro. La raíz cuadrada de 11,04 es 3,32. ¿Ya? Y ahí hay muchos decimales. Este es de David. La desviación estándar de Ignacio va a ser lo mismo. La raíz cuadrada de 51,44. 51,44. Y eso me da 7,17. Entonces aquí la desviación estándar más baja sería la de David. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de ¿quién? De la varianza. Nada más que eso. Entonces yo tengo que tener la varianza buena, el resultado de la varianza tiene que estar correcto, para que el resultado de la desviación estándar esté correcto. Todo eso tienen que hacer la pregunta esencial. Todos esos pasos. Todos esos pasos tienen que hacer en la pregunta esencial. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo muy parecido a la pregunta esencial. ¿Ya? Porque vamos practicando un poquito esto. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a avanzar. Eso es con la mañana. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, aquí se les pide calcular la media aritmética, que es el promedio, calcular la desviación media y la desviación estándar. ¿Ya? Entonces tienen que hacer lo mismo. Yo voy a hacer el ejercicio de acá, el primero. Es muy parecido a lo que tienen que hacer ustedes. Tenemos dos nadadores, o sea, 4 nadadores del equipo A y B. Y aquí están sus tiempos, ¿ya? En segundos. En segundos. Segundos, por favor. ¿Y qué me piden en estos dos ejercicios? Determinar el rango, desviación media, varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. Se me olvidaba, el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido por el promedio. ¿Ya? Eso es todo. Pues lo vamos a ver ahora. Empecemos entonces con el primer ejercicio. Me piden el rango. El rango. Y el rango, ustedes ya saben que es el dato mayor menos el menor. Entonces, el rango del equipo aquí, del equipo A, es dato mayor, 150, menos el menor, que sería 60. Resuelvo esta resta, que me da 90. El rango ahora para el equipo B. Rango para el equipo B. Y el rango dato mayor, que sería el 105, menos el menor, 75. Y aquí el rango me da, no, 50 el dato menor acá. Me equivoqué. Voy a borrar ahí. Espérenme. Ahí, era 50, no era 75. 50. Y aquí esta resta me da 55. Entonces ya hicimos lo primero que me están pidiendo, el rango.
Lo segundo que me piden, desviación media. Desviación media. Entonces, la desviación media del equipo A, ¿cómo se obtiene? A cada dato, yo le tengo que restar el promedio. A cada dato, yo le tengo que restar el promedio. ¿Y cuál es el promedio? No lo tengo. Entonces, tengo que calcular primero el promedio para calcular los demás. Entonces, el promedio, ahí, promedio, ¿ya? Del equipo A, ¿cómo se obtiene? Sumando los segundos, ¿ya? Del equipo A y lo divido en 5 o 4. En 4. Entonces yo del equipo A tendría que sumar 90 más 250 más 60 y más 100 dividido en 4. Si yo resuelvo esa suma, me tiene que dar 400 y 400 dividido en 4, eso me da 100. Ese sería el promedio del equipo A. Vamos con el promedio del equipo B. Sería 90 más 75 más 105 más 50. Y todo esto dividido en 4. Si yo resuelvo esa suma, me da 320. Dividido en 4, eso me da 80. ¿Ya? Ahí tenemos el promedio de ambos equipos. Entonces ahora yo puedo calcular la desviación media del equipo A y del equipo B. Entonces, la desviación media es el dato menos el promedio. O sea, va a ser 90 en valor absoluto menos el promedio, que sería 100, más 150 menos el promedio, que sería 100, más 60 menos el promedio, más 100 menos, ahí me faltó un 1, menos el promedio. Y todo esto dividido en 4, que son 4 datos. Ya, voy resolviendo la resta. Recuerden que aquí la desviación media está en valor absoluto, entonces va a quedar positivo el resultado. 90 menos 100, eso me da 10. 150 menos 100, 50. 60 menos 100, 40. 100 menos 100, 0. Dividido en 4, eso me da 100. Y 100 dividido en 4, 25. Ahí ya tenemos la desviación media del equipo A. Lo mismo tengo que hacer para el equipo B. Desviación media del equipo B. Entonces aquí, valor absoluto y resto 90 menos el promedio de ¿quién? Del equipo B. 80. Después, más 75 menos 80 más 105 menos 80 más 50 menos 80. Como está en valor absoluto, estos resultados van a ser positivos siempre. Aquí me da 10, aquí me da 5, acá me da 25 y al último me da 30 positivo. Y todo esto dividido en 4. 25 más 5, 30. 30, 60, 70, ¿no? 70. Y 70 dividido en 4, 17,5. Si me equivoco, por favor me corrige. Ya, ahí tenemos la desviación media para ambos equipos. Recuerden que todo esto tienen que hacer ustedes la pregunta esencial. Después de la desviación media, viene la varianza. Entonces, la varianza se denota con una S al cuadrado. Y aquí le voy a colocar el equipo A. La varianza es
el dato menos el promedio y todo eso elevado al cuadrado. Es decir, 90 menos 100, pero ahora al cuadrado, más 150 menos 100 al cuadrado, más 60 menos 100 al cuadrado, y el último va a ser 100 menos 100 al cuadrado. Y todo esto, recuerden, dividido por la cantidad de datos, que serían 4. 90 menos 100, ya sé cuánto es. Los resultados están aquí mismo. ¿Ya? El primero me da 10 al cuadrado. Vamos a dejarlo en paréntesis. Más 150 menos 50, eso me da 50. 50 al cuadrado. 60 menos 100, eso me da 40 al cuadrado. Y aquí me da 0, así que no me influye en nada. Ahí no va a quedar bien. Todo esto dividido en 4. 10 al cuadrado es 100. 50 al cuadrado, 5 por 5, 25, 2500. 40 al cuadrado, 1600. Dividido en 4. Eso me da, vamos a hacer la suma, 2500. Falta el 4 ahí, espérenme. 100 más los 2500 más los 1600, eso me da 4200. Y dividido en 4, eso me da 1050. ¿Ya? Ahí tenemos la varianza del equipo A. Lo mismo tengo que hacer para el equipo B. ¿Ya? Aquí este es de el equipo A. Entonces aquí lo mismo voy a hacer para el equipo B. Entonces, repito el procedimiento. 90 menos el promedio, pero del equipo B, que sería 80, al cuadrado, más 75 menos 80 al cuadrado, más 105 menos 80 al cuadrado, más 50 menos 80 al cuadrado. Y todo esto, no olviden, dividido en 4. Veamos cuánto me da. 90 menos 80, eso me da 10 al cuadrado. Acá me va a dar, paréntesis, 75 menos 80, eso me da menos 5 al cuadrado. 105 menos 80 me daba aquí 25 al cuadrado. Y 50 menos 80 al cuadrado, eso me da menos 30 al cuadrado. Resuelvo los cuadrados. 10 al cuadrado me da 100. 5 al cuadrado me da 25. 25 al cuadrado. 25 al cuadrado, vamos a verlo al tiro. 25 al cuadrado. 625. Y 30 al cuadrado, 900. Todo esto dividido en 4. A resolver la suma. Me cambia cada rato. La suma de todo eso. 100 más 25 más 625 más 900 me da 1650. 1650 dividido en 4. 412,5. O sea, si vemos estos resultados,
el mejor equipo es el equipo B. Ahora, también me piden la desviación estándar. Y la desviación estándar es simplemente sacar la raíz a estos dos resultados. ¿Ya? Lo voy a hacer acá entonces. La desviación estándar, se denota así. S, ¿ya? Del equipo A y el S del equipo B, que es simplemente la raíz del resultado anterior. ¿Eso quiere decir la raíz de quién? Del equipo A, 1050. Y del equipo B, ¿cuánto es? 412,5. 412,5. ¿Ya? Y ahí la calculadora hace el trabajo. La raíz de 1050 32,4 y la desviación estándar del equipo B sería la raíz cuadrada de, me equivoqué aquí, 412,5, que es 20,31 y van dígito. Entonces, los datos que están menos dispersos son del equipo B. ¿Ya? Del equipo B. Todo eso tienen que hacer la pregunta esencial. ¿Ya? Ahora, si se equivocan en el promedio, por ejemplo, se equivocaron en un dígito o algo, lo demás está todo malo. ¿Ya? Porque todas las fórmulas de la desviación media, la varianza y la desviación estándar se trabaja con la media. Con la media. Bien, ya con eso ustedes estarían preparados para dar la pregunta esencial. ¿Ya? Entonces, jornada de mañana. Por favor, lean esta parte que está con rojo. Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja. No me coloquen solamente la respuesta porque no se va a considerar. ¿Ya? Dice, la distancia en kilómetros recorrida por los jugadores del Real Madrid, según su posición en el campo, en los últimos 5 partidos de la liga son, ¿ya? Y son los kilómetros. Tenemos la defensa, mediocampista y delantero. La A, calcular la media aritmética de la defensa. Ustedes ya saben calcular la media aritmética, que es el promedio. Promedio, la suma de todos los datos, dividida en la cantidad de datos. Nada más que eso. La desviación media. La desviación media. Ustedes ya saben calcularla. Es desviación media. Vamos a devolverlo un poquito. Acá. Desviación media, que es lo que hicimos acá. Es el dato menos el promedio. El dato menos el promedio. En valor absoluto. Más el dato menos el promedio, más el dato menos el promedio, y dividido en la cantidad de datos. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5 datos. Entonces, el B, yo necesito la media aritmética, el promedio, para calcular esto. Y la desviación estándar de los delanteros de acá. Entonces, tengo que sacar el promedio de los delanteros, ¿ya? Y aplicar la fórmula, la desviación estándar. Recuerden que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Es lo último que hicimos. Esto. La raíz cuadrada de la varianza. O sea, ustedes tienen que calcular la varianza. Todo esto que hicimos aquí. ¿Ya? Entonces, entre comillas, son pocos datos, son 5 datos. ¿Ya? Bien ordenadito, por favor, que los números se entiendan y coloquen todo el desarrollo, por favor. ¿Ya? Si no, van a tener que hacerlo de nuevo.
Y esa es la pregunta esencial de esta semana.